tenemos que nosotros reconocer y es la notación. La notación es la forma de escribir, llámese notación a la forma de escribir. Entonces, vamos a mirar eso de notación de derivada. Cuando nosotros hablamos de derivada, en muchas de las ocasiones se presentan de varios formatos. Una de las primeras formas que nosotros debemos reconocer en donde nos hablan de derivada es cuando nos dicen f de x y así, con una comita acá. O de pronto nos aparece la y tan solo con una comita acá. O de pronto nos aparece, perdón, le voy a quitar ese resaltado ahí todo feito, ¿sí? O a veces nos aparece el dx así, nos dice un dx como cursivo, como una fea, así. O de pronto la misma d, ¿sí? ¿Sí? Latina. Este es un delta minúscula. A veces también el mismo delta, es más, ¿sí? El delta también se utiliza como derivada. O a veces que lo conozca usted como el delta y sobre delta x, ¿sí? Así como lo conocía, delta y sobre delta x, que lo conoce su merced. ¿En dónde es que utiliza delta y sobre delta x? ¿En qué casos? ¿Alguien recuerda dónde se utiliza el delta y sobre delta x? En la pendiente. ¿En la pendiente de quién? Cuando usted dice el diferencial de y sobre el diferencial de x, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, sí, dejémoslo así en A la una pendiente. derivada. Sí, todo esto, miren, todo esto es la notación de la derivada. Y de todas estas formas se conocen derivadas. Puede ser con mayúscula, algunos la nombran con mayúscula y la nombran así, la derivada con respecto a x. ¿Sí? Entonces, todas estas es la derivada con respecto a x. La variación de y, pero ¿con respecto a quién? Con respecto a x. La variación con respecto a x, la variación o la derivada o el diferencial o la razón de cambio con respecto a x, la variación de x o la variación de y con respecto a x. ¿Cómo varía y con respecto a x? Ah, ¿está variando y? Sí, es con respecto a x. Cualquiera de esas formas vamos a utilizar, esto es una D mayúscula, perdón que no la haya escrito como una D mayúscula que parezca D mayúscula, pero es la de X, ¿sí? Y de todas estas formas, puede sumarse a encontrar en el libro que le parezca, en el video que le parezca, con Julio Profe si le parece, y si no, yo conozco varios profesores que me parecen muy interesantes como explican, ¿sí? Hay un profesor que se llama José Bolívar, no sé, venga, lo miramos, hace rato no, es un profesor del distrito, y el profesor es muy mago, ¿sí? Se llama José Néstor Bolívar. Entonces, su merced va y busca José Néstor Bolívar. Aunque creo que no aparece así, pero sino J Bolívar o algo así, es que es el canal de él. Este profesor, ¿sí? José Bolívar, así se llama. Es un, así como Julio Profe, este profe JN, el canal del ingeniero. El man es un mago y no solo enseña matemáticas, sino que también enseña muchas cosas. Hola, de ingeniería. Bienvenidos. En este video vamos a ver lo que es una armadura, cómo se construyen y vamos a ver un ejercicio de aplicación del tema. Y pues él sí... Las armaduras son estructuras que se usan en todas partes. Ah, no, es armaduras, todo, perdón, no sé si es él. Él se habla de muchas cosas de ingeniería, donde tiene en su canal lo que tiene son cosas hasta de física, de matemáticas. Entonces, pues, el man me cae bien, es un profesor de la Secretaría de Educación y trabaja en la ETSI. Sí, entonces, si su merced quiere cacharrearle y mirar algo sobre el profe, pues ese profesor me parece muy apropiado y abarca muchas cosas. Entonces, pues ahí le dejo la inquietud. Para que se dé cuenta que no solo Julio Profe habla sobre eso. Entonces, vamos a mirar las reglas de las derivadas. Si su merced quiere copiarlas, no hay problema, pero pues yo se las voy a tener aquí y después le comparto este PDF, por eso lo hice de esta forma, ¿sí? Entonces, vamos a mirar dos cosas. Entonces, primero que todo, tenemos una función cualquiera, ¿sí? Y esa función cualquiera vamos a anotar, a nombrar, ¿cierto? Su derivada. Entonces, la primera es la derivada de una constante, de un número. Por eso hago énfasis acá que C pertenece a los reales.
Cuando C pertenezca a los reales, pues su derivada va a ser cero. Cuando C sea una constante, cuando sea un número, o sea que si yo digo que la función es f de x igual a 7, eso ya me da, si dice que f de x es igual a 7, cuando yo vaya a hallar su derivada, la derivada de él, f' de x, así se le nombra f' de x, o escribir la derivada de x de la función, ¿sí? ¿Es cero? Sí. ¿Cuándo? Pues cuando este valor sea un número real, ¿sí? Siempre será cuando sea un número real. Y si aparece X, no, entonces ya no es de esta forma, ya no es de esta forma. Entonces, para esa forma aparece el siguiente método, ¿sí? Es este, que dice AX a la N. Mire que algunos ejercicios que hicimos nosotros, que yo les mostré hace un momentico, utilizando la pendiente de la recta tangente a la curva, eran estos, ¿sí? Tenían de esta forma, ¿sí? Y mire lo que se hace cuando voy a derivar. Bajo la n y multiplico por a, n por a, y al exponente, a esa n, le voy a quitar 1. ¿Siempre le quito 1? Sí, siempre le vamos a quitar 1. Un ejemplo, si yo tengo 5x a la 3 y tengo que hacer su derivada, pues su derivada bajo el 3, mire, bajé el 3 por 5, me da 15, pero al 3, que era el exponente, le voy a quitar 1, le quito 1, y entonces 3 menos 1 me da 2, y entonces me da 15 en este caso. Y si fuera otro parecido, por ejemplo este, pues 4 por menos 2, 4 por menos 2 me da menos 8, y al 4 le quito 1, pues me da 3. Uy, profe, si hubiésemos empezado de ahí en enero cuando tuvimos clase, ya estaríamos hace tiempo fly. Pero necesitábamos el tener ese sustento de funciones, ese sustento de límites, ¿cierto? Ese análisis funcional para que usted entendiera que derivar no es solo aplicar las reglas. Si fuera el curso, cálculo diferencial para aplicar solo las reglas, pues se le hubiese aplicado solo las reglas. Pero no, eso tiene más que unos sustentos sencillos de aplique reglas, sino unos argumentos de fondo que son los que nosotros vimos. Ahora, y si son la suma o resta de varias funciones, pues será la derivada de la primera más o menos, dependiendo de lo que sea, más o menos, la derivada de la segunda más o menos, dependiendo de lo que sea, derivado. Derivado, cada uno de ellas. Un ejemplo, ¿se acuerdan este ejercicio? ¿Sí recuerdan ese ejercicio? ¿Alguien que se acuerde dónde vio ese ejercicio? Fue el que solucionamos ahorita, ¿no? Fue el que solucionamos ahorita, el largote este, mírelo, aquí está, por aquí todavía está, mírelo. 2x al cuadrado menos 5x, 2x a la 3 menos 5x a la 2 más 4x menos 7. Y entonces, ¿qué hizo el profe? Pues hizo lo mismo, miren, el 3 por 2 me da 6. 6. Al exponente le quité 1. 3 menos 1 me da 2. 2. Bajé el 2. 2 por 5 me da 10. Menos 10. Y al 2 le quité 1. Pues 2 menos 1 me da 1. Ahora, el 1 del exponente de la x bajó por 4, me da 4. Y 1 menos 1 me da 0. Pero todo número elevado a la 0, toda cosa elevada a la 0, ¿qué me da? Todo elemento elevado a la 0 me da Bueno, profe, 1, ¿cierto? Y entonces 1 por 4 me da 4. Y la derivada de una constante, en este caso la derivada de menos 7 es, la derivada de una constante es cero. 0, 0. Pare de contar, 0. Y entonces por eso 6x al cuadrado menos 10x más, más 4. Esa era la derivada de esta función. Juepucha, pues si el profe me hubiese dicho todo eso desde el principio, me hubiese economizado todo este chorrero de explicación que sinceramente ya se me estaban aguando los ojos cuando el profesor dijo esta mañana que iba a hacer una evaluación y si se nos va a evaluar con el método de la secante y de la tangente nos vuelve shit. Pero pues si la hacemos con estas propiedades, oh, santos de Israel, qué bien, bonito así. Y entonces,
Si nos damos cuenta, aquí nos dio 6x al cuadrado menos 10x más 4. ¿Entendido hasta ahí esas propiedades? Esas primeras tres propiedades de la constante, de la potencia, de la suma y de la resta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí las recuerdan? Porque creo que todos pasamos por décimo y nos enseñaron esas propiedades. Y si algunos pasan, por 11, y si algunos pasamos por 11 y nos explicaron esas propiedades y no me acuerdo, pues creo que aquí ya me volví a acordar. Y ya tengo un sustento teórico que me permite reconocer por qué es que da eso y por qué se aplica esa propiedad. Pero hasta ahí, más o menos entendemos esas tres propiedades. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Y entonces, si vamos y miramos en el ejercicio que hicimos primero, por aquí había un ejercicio que hicimos primero, este ejercicio primero, mire que este ejercicio, para hallar la pendiente de la recta tangente, es simplemente bajar el 2 y me queda 2x menos 3, que fue lo que hallamos hace un momentico, mírelo por aquí. La pendiente de la recta tangente, 2x menos 3. Y tuvimos que hacer todo eso, profe. Sí, Manu, en primera instancia era necesario. ¿Sí? Para llegar a ese 2x menos 3. Y entonces, le propongo ahora, ¿será que usted puede hallar la derivada de una función? Me canso. F de x igual a 5 tercios de x a la 7 menos 9 x a la 3 más, perdón que lo escriba así, x a la 2 sobre 4 menos 3x más 2. Pregunta, ¿será que su merced podría hallar esto? Esta derivada. Y le propongo, ¿lo quiere hacer por el método de la tangente o lo quiere hacer con las reglas? ¿Por qué método lo quiere hacer? ¿Método de las tangentes o método de las reglas? Con las reglas. ¿Con cuál quedaría más, su merced más cómodo? Con las reglas, profe. Con las reglas, ¿cierto? Con las reglas podemos nosotros facilitarnos un poquito la cuestión y entonces, imagínense que tuviéramos que hacer ese x más h a la 7 veces multiplicar x más h para que se vuelva así nomás con x a la 3 el chorrero tan largo que salió, mírelo, acuérdese, acuérdate, ya, listo, ahí está, entonces, si no se acuerda, pues le vuelvo y le menciono, a las 7 por 5, mire que aquí, ya cuando yo voy a hallar su derivada, ¿cierto? Su razón de cambio, la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿sí? En la ecuación, bueno, en la pendiente, sí, señor. Entonces aquí nos da 35, ¿cierto? Porque por ahora vamos en 35, x a la 6, ay, ya, sobre 6, perdón que lo escriba de esta forma, pero pues no encuentro el lapicito y por eso me estoy demorando acá. 9 por 3, 27, 7, sí, 27 todavía, 27, perdón que lo escriba acá como chamboncito, 27x a la 2, más, pues en este caso, no sé si me reconocen que pueda escribir yo un medio, menos 3. ¿Alguna pregunta de algunos de estos valores que no se entienda por qué me dio algo? Profe, en el primero, ¿no debería ser sobre 3? Sobre 3, ¿cierto? Es que se me chispoteó. Gracias, eso. Díganme, por favor, sobre 3. Gracias. Muchas gracias. Listo, Profe, ¿y sobre. por qué da X medios? Porque me quedaría, el 2 pasaría aquí a multiplicar, y 2 dividido entre 4. Ah, ok, gracias, profe. ¿Cierto? Entonces, así sería. Entonces, estos ejemplitos sí sería bueno que usted los copiara para que diga,
Uy, chanfle, eso está como para freír carne. Como friendo carne. Y no la carne nuestra. Pero ahí está. Entonces démonos cuenta, ay, se puede con fraccionarios, claro, se puede con fraccionarios. Hasta los exponentes se pueden con fraccionarios. Podríamos pensar, inventémonos uno, yo me voy a inventar uno, aquí como por morbosear los procedimientos, las reglas. Sí, entonces inventémonos uno, ya que Profe, una pregunta. ¿El 2 no se coloca porque da cero? por la derivada de una constante te da cero, sí señor. La derivada de la constante te da cero, pues para de contar. Y aquí, ¿por qué no aparece la x? Porque obviamente el uno bajó a multiplicar y 3 por uno me dio 3, pero aquí me queda uno menos uno es cero. Y x elevado a la cero, pues me da uno, y uno por uno, cero. 1 por 1, ahí se oye, 3 por uno me da 3. ¿Sí? Espero que sí. Listo, entonces 3x. Tururururu. Listo, entonces vamos a mirar. Digamos que aquí tuviera 3 medios de x a la 5 cuartos. Así lo voy a hacer bien picho para que. Menos 7 raíz cúbica de x a la 2 menos 5, uy, bien picho lo va a hacer, de x a la 2 menos 4. Creo que este es el ejercicio más difícil que he puesto en la vida. No mentiras, he puesto más pichos. Pero aquí está. Oye, este x me queda acá. 2. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, antes de empezar el ejercicio, es pertinente, es prudente, es necesario, ¿sí? Que su merced lo escriba de forma tal que se vea, pues de una forma un poquito más organizado, más prudente, ¿sí? Entonces, vamos a reorganizar la expresión que tenemos ahí abajo porque, sinceramente, pues el primero yo lo podía bajar, súbete, el primero yo podía bajar a multiplicar por este, pero y esta parte, esta raíz, ¿cómo pudiéramos hacer con esa raíz? Ese es el problema. Entonces, yo lo voy a escribir acá, entonces, perdón que me demore de pronto escribiéndolo, pero se lo voy a escribir acá, plan, 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 plan. Entonces, por ahora voy a escribir la misma función, ¿sí? Pero la voy a escribir así para que su merced la entienda. Se supone por ahora no la he derivado, solo estoy reescribiéndola. Menos 7. Pregunta, ¿esa raíz se puede escribir de otra forma? Sí, como exponente fraccionario. Como un exponente fraccionario. Entonces, mire la necesidad de poder haber pasado por cada una de las cosas que yo les expliqué, ¿sí? Entonces, por eso me siento confiado con ustedes, porque sé. Ahora, pregunta, ¿será que puedo subir esto al numerador? ¿Esa X? Para subirla, ¿qué tendría que hacer? Ese X a la menos 2, ¿qué haríamos con ese X a la 2, qué haríamos para poderlo subir al numerador? ¿Alguien que me diga? Cuéntamelo. El exponente queda negativo. Sí, señora, claro, esa es, el exponente queda negativo y eso menos mal el profesor, un profesor buena gente se lo enseñó y si no se lo enseñó, no se lo enseñó, se lo recordó nomás. Y entonces aquí tendríamos que hacer las operaciones que me plantea el ejercicio, perdón, yo escribo aquí de pronto un poquito más chiquito al inicio, a ver si alcanzo a dejar el proceso aquí, porque si me bajo un poquito más, se me salta de la página. Quitemos este aquí, chao Lola, listo. Y entonces nos queda de la siguiente forma. A ver, déjate escribir.
Perdón, a ver. Listo. Entonces vamos a ver. Se supone que al bajar este a multiplicar, se va a volver 15 octavos. Si no estoy mal. Así según lo que el profesor William me acaba de explicar, se vuelve 15 octavos. Porque debo multiplicar la A por el exponente. 15 octavos. Pero ahora, 5 cuartos tengo que quitarle 1. Eso me queda como 5 cuartos menos 1, ¿cuánto me da? Un cuarto. Cuarto. Un cuarto, ¿cierto? Un cuarto. Listo, ahora menos. En este caso, ese 2/3, que no se entiende para nada, venga, lo cambio para que quede lo mejor posible. Eso. Vamos a escribir aquí. Ay, ahora que se deje escribir. 2/3. Ese 2/3 pasa a dividir y a multiplicar, entonces me queda 14/3. 14, en este caso, 14/3. Bueno, perdón que me llegó el... Listo, de X. Pero ahora, 2/3 menos 1, ¿cuánto me da? Menos Dos un tercios. tercio. Muchas gracias, menos 1/3. Estos muchachos están volando y por eso es que me gusta este grupo. Listo, ahora el menos 2 pasa a multiplicar. Menos 2 por menos 5 me da 10. Pero ¿qué exponente me queda? X elevado a la... Menos Sí. 3. Perfecto, sí señor, X elevado a la menos 3. Si necesito más espacio, pues ni modo, porque la derivada de una constante es 0 y pare de contar, es 0. Entonces, en este caso, lo único que me restaría es organizar la expresión, como nos invitaron los maestros, y entonces escribirlo de pronto como, si quiere dejarlo en fraccionario, no hay problema, si quiere escribirlo como raíz, tampoco hay problema. Yo lo voy a escribir como raíz cuarta, en este caso, de X. Lo primero, como el exponente es negativo, me parece más prudente dejarlo abajo para que me quede el exponente positivo y entonces escribir 14/3. Si quiere escribir como raíz, como x a la 1/7, pues listo, x a la 1/7. Por ahora no me enveneno con eso. ¿Sí? Menos el x a la 3 como me dio negativo, pues más bien lo dejo positivo y lo dejo abajo. X a la 3. Y listo. Esa sería la derivada de esa función haciendo uso de las propiedades de potenciación, radicación, ¿cierto? Y utilizando las 3 reglas que por ahora llevamos. Hasta ahí. A pesar de que hay que utilizar las operaciones y propiedades de los números reales, ¿se entiende este ejemplo? Profe, porque una pregunta, ¿por qué da menos 10x a las 3? Menos 10x, ay, es que era la menos 3. ¿Alguien me puede decir por qué me inventé esta cosa? Porque yo no comprendo. What is the reason? Profe, una pregunta, tampoco entendí una cosa. ¿Por qué Sí. resultó al final 14 tercios y abajo la X un séptimo? ¿O eso es un 7 o qué es? Ese es un séptimo, sí, señor. Aquí, como dice menos un séptimo, aquí bajo a un séptimo. Pero alguien me dice por qué hice esta bestialidad que me acabo de inventar. Sí, remember me. Para que la potencia no quede negativa. Exacto, como el exponente es negativo, yo lo puedo bajar y me queda positivo. O si estuviera abajo negativo, como era en el momento. Bueno, en este caso era positivo, lo subí a negativo. Pues en este caso, al ser negativo, pues es mejor bajarlo y dejarlo positivo. Como está el exponente negativo, lo bajé para que quedara positivo. Es por eso, ¿sí? Profe, no, pero yo me refiero, ¿por qué a la 3? ¿Por qué a la 3? Porque el exponente es negativo. Y entonces baja el denominador y queda con el exponente positivo. Casi lo mismo, pero al revés, como dice el dicho, que aquí. ¿Pero no es x a la 2? No, porque es que mira que se supone que
era x a la menos 2, pero le bajé el menos 2 por 5 me dio menos 10. Ah, bueno, aquí es más 10, si no estoy mal, aquí es más 10. Aquí es más 10, porque menos y menos me da más. Pero ahora el menos 2 menos 1, ¿cuánto me da? De la Ah, regla sí, de... profe, ya, ya, esa la. Ese Ahí era ya. el detallito, ¿cierto? Sí. Ahí Profe, estamos. profe, ¿Sí? creo que en el 14 tercios era menos un tercio, no menos un séptimo. Listo, miremoslo. Mano, sí señor, aquí era un tercio. Sí, porque se supone que era 2 tercios menos 1, me queda menos un tercio. Entonces aquí es un tercio, perdón. ¿Sí ve cómo cambian las cosas por escribir tan feo? Por eso, aprendan a escribir bonito. Aquí échenme la culpa a mí por el escribir feo. Aquí es un tercio. Disculpen, muchas gracias al compañero que nos corrigió. Aquí es un tercio negativo y aquí pasa a un tercio positivo. El exponente. Y de allí es que podemos nosotros solucionar un ejemplo más. Hagamos un ejemplo más, pero ya con su avena y con su pitillo. O sea, ayúdenme a solucionar este ejemplo ya. Ya le metimos mucho pecado. Ahora vámonos un poquito, redimámonos con este ejercicio. ¿Qué le da? Ayúdenme a hacer ese ejercicio. Ayúdenme a hacer ese ejercicio. Listo, profe. Listo, entonces, ¿qué le coloco? Ah, lo dejé así como para colocarle valorcitos que ustedes me ayuden. ¿Qué número coloco aquí? 21, 21 y aquí arribita 6, 6 y aquí abajito 10, 10 y aquí arribita 4, 4 y aquí abajito 12, 12 y aquí arribita 2, 2 y aquí abajito 18, 18 solo y por acá, 18X, 18, ajá, 18x y por aquí 5, y aquí nomás, por si al caso, 0. 0 y no more. ¿Qué tal? ¿Difícil o fácil? ¿Entendible o apenas? Profe, una pregunta. ¿Sí, señor? ¿Y ahí se puede seguir derivando? Digamos, F2 prima, Ah, F3 prima y la así. segunda derivada, la tercera, cuarta, quinta. Sí, Sí. ¿para qué sirve? Después de la tercera, para nada, ¿sí? Depende del caso de la función. Normalmente las funciones responden al comportamiento de un acontecimiento o de un evento, ¿sí? Dícese, por ejemplo, algunas funciones pueden ser la representación, no sé, del movimiento parabólico, del lanzamiento de un proyectil o de la caída libre de un elemento o de pronto del desplazamiento de una partícula en el espacio, ¿sí? O digamos en el plano, en este caso, ¿sí? Entonces, pues hablar de la primera y segunda derivada sí tiene algo de razonamiento, sí algo de lógica, pero pues sí, podría uno ponerse a cacharrear, pero lógica tiene la primera y la segunda derivada. La tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava es netamente cacharreo, ¿sí? No es otra cosa, es cacharreo, ¿sí? Entonces sí se podría hacer.
Miremos otra propiedad, ya vimos tres, miremos dos más y con esas dos creo que nos vamos pero pulidos. Ya con eso yo podría hasta decir que ya acabamos el curso, pero pues tampoco voy a ser tan bravo. Entonces, vamos a mirar la cuarta propiedad, la propiedad de la multiplicación, el producto. Entonces, si la primera, yo le llamaría como eh, la derivada de una constante, primera, pero pues no es tan importante. La derivada de una potencia, pues así como que importante, importante no, esta es como una sub y una sub, pero importante es la derivada de la suma, ¿sí? O resta, en este caso la derivada de la adición se le conoce a esta, ¿sí? La adición, acuérdese que adición no solo es suma, sino que adición puede ser adicionar un negativo, entonces por eso la regla de la suma, a esta se le conoce como la regla de la suma. ¿De sumar un negativo? Sí, también se puede sumar un negativo. Pues a la siguiente se le conoce como la regla del producto. Regla del producto. ¿Sí? La regla del producto. Entonces, la regla del producto de dos funciones me dice que cuando yo tengo una función como el producto de dos funciones, así como estas dos que están acá, como cuando se multiplican dos funciones, dice el dicho, pues cuando voy a hallar su derivada, ¿sí? Si yo llamo primera función y segunda función, pues la derivada de la función en general será obtenida de la siguiente forma. Primera derivada, segunda normal, primera por la segunda normal, más la primera normal por la segunda derivada. Tenga en cuenta cuáles fueron las que se derivaron. En este caso, se derivarán para el primer tiempo, por ejemplo, la primera para el segundo tiempo, la segunda, esta sigue normal, esta se mantiene normal. Y si quiere nombrarlo así, pues yo le digo, si esta es la primera función y esta es la segunda función, pues la derivada de la primera por la segunda normal más la primera normal por la derivada de la segunda. Si usted se aprende esa regla y la utiliza poquito a poquito, suave, suavecito, pues va a poder hacer la derivada de una función whatever, como por ejemplo, esta. Profe, una pregunta. ¿Eso f de x es igual a g de x? F de X, güey. ¿O es ¿Dónde? un 6? En la regla del producto.
Y así queda el ejercicio. Uy, me sacaron del grupo. ¿Quién fue? Díganme quién fue. Si no, no sigo. Mentiras. Pero bueno, llevaba como 10 minutos hablando solo, pero bueno. Estábamos en este ejercicio. Preguntica. ¿Alcanzaron a ver esta partecita que escribí en azulito? No, pues, ¿No? Entonces, ¿alcanzaron a ver el planteamiento inicial del ejercicio? Esto que está en negrito con las dos comitas. creo que tampoco. Creo que tampoco. Uy, ¿alcanzaron a ver la propiedad de primera y segundo? ¿El primer renglón? Profe, yo me quedé preguntando si ese era una G o un 6. Una G, un C, esa era la pregunta de su merced. Jue madre, llevaba como 10 minutos hablando. Una G, G de X y H de X. ¿Listo? Esa era una G. Perdón, qué pena con su merced que se cayó en internet y pues nadie me envió un mensajito al WhatsApp de profe, te sacamos. Entonces, aquí, la regla tercera, entonces la primera regla es la regla de la suma, ¿sí? Adición o suma. La segunda regla es la del producto, ¿sí? Entonces tengo el producto de dos funciones, g de x y h de x, y basados en la regla del producto de g de x por h de x, pues ¿cómo se soluciona? Si esta es mi primer función y mi segunda función, pues la puedo plantear para que se me grabe en la cabeza, porque esta es difícil, 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 pues la primera derivada por la segunda normal más la primera normal por la segunda derivada, y ya, sí, y ya, si su merced se la aprendí así, primera derivada, segunda normal, más la primera normal por la segunda derivada, podrá hacer cualquier multiplicación de funciones derivadas. Entonces, miren que la derivada será la primera normal, por ahora la planteé, por la segunda normal, más la primera normal por la segunda derivada. Entonces, por ahora, esto es solo el planteamiento. Planteamiento. ¿Por qué? Porque a veces uy, yo me confundo. No confundirme, pues prefiero plantearla primero y ahí sí a solucionarla. Entonces, mire que ahora sí la va a solucionar. La derivada del primero, menos 6x. Por el segundo normal, pues normalito como estaba. Más el primero normal, pues normalito como está. El segundo derivado, 3 por 7, 21, menos 9. Y ya. ¿Cuál sería el paso? ¿Qué seguiría en este paso? ¿Alguien me puede decir qué seguiría en este momento? ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría? Nobody. Uy, otra vez me sacaron, jue madre. Multiplicar. Hacer las multiplicaciones, ¿cierto? Ya hacer como tal las multiplicaciones y no más. Esa es la idea. Entonces, ya esa partecita, pues de hacer las multiplicaciones pertinentes, pues ya corresponde a su merced, ¿sí? En este caso, si quiere hacerlas, pues eso es lo pertinente. Pues hagámosla como por su merced, como por tener el detalle. Profe, una pregunta. ¿Lo que Señor. escribió en azul es lo mismo que el planteamiento? Es la solución del planteamiento. En el planteamiento, lo que hice fue tengo que derivar, porque esa comita me indica que estoy planteando que aquí me dice, derive lo primero, pues voy a derivarlo. Por ahora no lo he solucionado, solo lo planteé por el segundo normal. El primero normal, por la derivada del primero. Me estoy sustentando en lo de arriba. La derivada de 5 es 0, por ser constante, pero la derivada de menos 3x cuadrado es menos 6x. El segundo quedó normal, el primero viene normal y el segundo va derivado. 3 por 7 me da 21, míralo acá. Menos 9 y la derivada de 5 es 0. Ahora tengo que hacer la distributiva con cada una de ellas, quedándome menos 42x a la Santo de Israel, a la 4, elevado a la 4, ¿sí? Entonces primero por segundo, menos por menos me da más. 6 por, santo, 6 por 9, 54, x al cuadrado,
x elevado al cuadrado. Vamos al siguiente, este por este, menos 24 x, ya va el primero por todos estos. Ah, bueno, ese era solo ese por ese. Listo, ahora vamos aquí este primero de acá, 5 por cada uno de ellos. Entonces, 5 por 21 me da 105, 105, pero 105 ¿cuánto? 105x al cuadrado, x elevado al cuadrado. Ahora, 5 por 9, 45, entonces menos 45. Ahora vamos por el siguiente, x al cuadrado por el primero, más por menos me da menos, en mi caso, x al cuadrado por x al cuadrado por 21, pues me da 21x elevado a la 4, haciendo propiedad distributiva, y ahora el menos por menos me da más, entonces me queda que más 9, en este caso, pero ahora x al cuadrado. X al cuadrado. Agrupamos términos semejantes si es que los llega a ver. Entonces, en este caso, creo que sí hay x a la 4, a la 2 sí hay, a la 2 hay 1, a la 2 hay 3, a la 4 hay 2. Entonces, creo que me da menos 63, menos 63. Uy, algo sucedió que tocará jugar. Menos 63, x elevado a la 4. Profe, Sí, señorita. me perdí. ¿Por qué no sería 5 menos 3x al cuadrado? Desde el 5. principio. ¿En dónde voy? 5 menos Ahí. 3. ¿Aquí? Sí, claro. Ah, qué cosas, ¿no? Sí, señora, gracias. Esa es la idea que me corrijan porque si no la embarramos todos. Entonces, este 3, qué bien, porque es el primero que me queda. Eso es, entonces, esta multiplicación me queda mal por la siguiente. Entonces, íbamos en los de los 5, por aquí íbamos en 5, 121, 45, después del 45. Ahora sí, gracias. 3 por 21 me da 63. Entonces, aquí 63. Ahora, 3 por 9, 27. Entonces, aquí 27. Ahora sí, Abril, creo. Sí, sí, Listo. profesores. Ahora sí. Entonces, ahora menos 42 menos 63 me da menos 105, si no estoy mal. Menos 105, voy a colocarlo, menos 105. Ahora, x a la 3, ¿cuántos hay? No hay ninguno, ni uno. Entonces, x a la 2, 54, 159, 166, 176. Más 176, espero estar mal, pero pues ojalá no. Y después me quedan las x, ay, chanfilo, así. X cuadrados ya están, x solitos, solo el menos 24 si no estoy mal, x solitos. Y el menos 45. Y el menos 45. Entonces, eso sería hacer la multiplicación. Digamos que aquí estoy haciendo el planteamiento, aquí estoy resolviendo y aquí estoy agrupando términos semejantes para que me quede esta parte. Entonces, ¿cuál es lo pertinente? Pues obviamente todo lo que pueda hacer de simplificar, hágalo. Esa es la intención, ¿sí? Ahora me quedé con esto todo sombreado y para siempre. Y siempre. Ahí está. Pequeño. Este por el fondo. Bueno, chao, Laura. Listo, ahí está. Hasta ahí. ¿Qué tal la regla? ¿Entendida la regla? ¿Entendida la regla del producto, muchachos? Señoritas, damas y caballeros. Hasta el momento sí. Hasta ahí vamos bien. Y la regla es así con calmita, pasito a pasito. Primero planteé la propiedad. Si quiere ya en la de la suma también planteé primero la propiedad y luego resuélvala. Y posterior a ello viene la regla, así como hay regla del producto, sí podríamos decir que la regla del cociente, que la regla del cociente es una derivada de la del producto, ¿sí? Pero regla del cociente. Y si vamos y miramos la regla del cociente, pues si yo tengo un g de x dividido en un h de x,
pues se plantea su derivada, la derivada de la principal va a ser primera derivada, segunda normal, menos, ojo, aquí es menos, me voy a colocarle aquí danger, con negrito, con rojito, don't forget esta vaina. Entonces, no se le vaya a olvidar acá, eso es peligroso si su merced se le olvida porque la embarra y la poposea completamente. Entonces, aquí es menos. Entonces, primero derivada, segundo normal, primero normal, segundo derivada. ¡Ay, es la misma regla! Sí, señor. Sí, señora. Y dividido entre la segunda al cuadrado, eso es lo que cambia. Entonces, aparte de que es negativo en la mitad, la segunda función queda elevado al cuadrado en el denominador. Profe, ¿y eso por qué? Por el límite, por la pendiente de la recta tangente que me indica que cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, siempre va a suceder que la función que está de segundas, la que está en el denominador, va a quedar elevada al cuadrado. Pero aquí hay una leve restricción que yo quisiera que me diga su merced qué restricción debo colocar. Algo que no se me puede olvidar. Y si usted ha estado presto a la atención a las explicaciones del profesor este año, oiga, llevamos un año estudiando, nunca había estudiado tanto con un solo grupo. Bueno, dícese todo un año. ¿Alguna restricción, algo que decir, algo que considerar en este caso, antes de pasar al ejemplo? Pues que h de que no es 0, ¿no? ¿No debe ser cuánto? Casi la... No debe ser 0 o Mano, mire, tenderá a 0. hermano, mire, me llegó al corazón con eso ni un vallenato había hecho eso. H de X debe ser diferente de 0, porque si empezamos en reversa y decimos que h de X es 0, pues ya esto ya no es función. Y si no es función, pues paila, ya no se puede trabajar ni para qué trabajo, apague y vámonos, ¿sí? Entonces, claro, lo que dice su merced es muy claro, tenemos que tener en cuenta que h de X, la función del denominador, nunca puede ser 0. Entonces, y es una restricción que no la coloqué yo, su merced mismo me la reconoció y es porque ya tiene dominio, tiene conocimiento de lo que es el manejo de funciones, ¿sí? Entonces, y eso era lo que quería yo llegar a este momento, ¿sí? En este momento su merced está preparado para trabajar derivadas y las reglas de las derivadas. Miremos un ejemplo. El ejemplo está basado en este. Tengo la división de dos funciones, mírela, división de dos funciones, y me dice, acuérdeme, primero derivado, segundo normal, menos porque es la división, el cociente, menos el primero normal por el segundo derivado, sobre el segundo al cuadrado. O sea que aquí es primero derivado, segundo normal, menos porque esa es la regla, mi hijo, no se le olvide. El primero normal por el segundo derivado, sobre el segundo al cuadrado, el segundo al cuadrado. Y entonces ahí ya que lo que le falta, resuelva las derivadas. Entonces, ¿podría completar este ejercicio? Alguien que me diga que sí, por favor. Sí, profe. Por favor, por favor. Tomémonos un timecito para que su merced lo pueda resolver.
Profe, una pregunta. Sí, señor. Abajo va el hx. Sí, señor. Ah, es que en la fórmula decía gx, entonces no sabía, me confundí. Ay, qué cosa, qué bruto en la vida. Se me chispoteó. Sí, señor, qué penita, qué pena me da. Ujú, qué pena me da. Sí, es la del denominador. Sí, señor, qué pena con su merced. Listo, profe, gracias. No, señor, su merced, gracias por corregirme, porque, pues, por hacerlo así rapidito para poderlo tener en el momento, para que para que ustedes lo entendieran más rapidito, pues, se me chispoteó. Listo, mientras su merced lo termina de hacer, tómese 2 minutitos, un minutito más. Pero me toca compartir acá, de la forma que es. Este, aquí estoy. Bran, estoy aquí. Listo, un minutico más, mientras su merced lo completa. Y ya revisamos el ejemplo. Yo ya estoy buscando aquí un taller de práctica que le sirva a su merced. Ya ahorita la parte entregable lo vamos a dejar así, pero sin entregables, pero sí como les funciones, taller 1 derivadas. Qué bien. Oh, su merced, qué bien. ¿Listo? ¿Alguien lo tiene? Hoy, ¿dónde estoy? Por aquí. Creo que sí, profe, pero no sé si lo tenga ya todo resuelto. No hay problema. Lo importante es tratar de hacerlo. El que no lo trata de hacer, pues se copiará de lo que hicimos mal. No hay problema. Aquí entre nos queda. Si está bien o está mal, ahí nos dirán. ¿Cómo te quedó? Toda me quedó que menos 6x a la 4 Menos 6x a la 4 ¿sí, no? menos 8x a la 3 Menos 8x a la 3 más 9x a la 2 más 9x a la 2 menos 30x menos 30x. y todo eso sobre 9x a la 4. 9x a la 4. Yo voy a dejarlo como 4. Les hago una propuesta y es una invitación. En términos de esto, es bueno dejarlo así nomás planteado, el denominador.
Porque al final, pensémoslo de la siguiente forma. Se supone que esto es la pendiente de la recta tangente a la curva. Para cada uno de los ejercicios que hemos venido trabajando, esto es la pendiente de la recta tangente a la curva. La ecuación de la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿sí? Es la derivada. Pues si nosotros queremos, ¿sí? Si de pronto tuviéramos con este ejercicio, este ejemplo, y me dijera, ya la ecuación, es más, hagámosla de una vez. Construyamos la ecuación de la recta tangente a la curva, a esta curva, cuando x es igual, digamos que a 1. Cuando x es igual a 1. Pues primero, si sabemos que x es igual a 1, ¿quién dio ese número? Pues yo. ¿Quién dio ese número? Pues en el caso de la situación como tal, en donde usted quiera analizar cuál es el comportamiento de una función alrededor de un valor, ¿sí? Digamos que esta fuera una función, no sé, de desgaste de un material o de la inversión de un producto o de ¿el qué? Dejémoslo en términos del gaste de un material o en términos de eso, ¿sí? Entonces, yo quiero saber alrededor de un día o 100 días o 1000 días o 20 días o 8 días, ¿sí? ¿Qué sucede con esta función? Entonces, pues, ¿puedo hallar el y? Primer preguntita. ¿Puedo hallar el y? ¿Cuánto me daría? Si avanzamos al concepto de ecuación de la recta tangente. ¿Cuánto me daría el y? ¿Alguien sabe cuánto me daría el y? Si x fuera 1, ¿cuánto me daría y? 1. ¿1? Uy, yo no le creo, pero de todas formas, déjeme. Espera, profe. -3, profe. Yo tampoco le creo, pero pues el compañero se retractó, la compañera todavía no se ha retractado. Y entonces, ¿cómo sabe? Uy, ¿cómo sabe que es -3? Es que esta china es como adivina. Pero no, mire, 1 a la 3 me da 1, 1 por 2 me da 2, y 2 menos 5 me da -2. ¿Menos 2 o -3? No, 2 menos 5 me da -3. Ahora, y en la parte de abajo, 1 al cuadrado me da 1, y 3 por 1 me da 3, y 4 menos 3 me da 1, y -3 dividido en 1 pues me da 3. Ahora, ya tengo el x, tengo el y. Pregunto, ¿puedo hallar el valor de la pendiente? ¿Cómo se halla el valor de la pendiente? ¿Alguien me puede recordar que esa vaina la hice tan rápido que se me olvidó? ¿Cómo se halla el valor de la pendiente? ¿Cómo hago para hallar? ¿Sería el límite? Uy, O aplicando toda esa formulita del límite, ¿cierto? O más fácil, ¿no tiene algo más fácil? 3 en 500, algo así. Reemplazar el valor de 1 en la ecuación. Exacto, entonces hagámosle. Ustedes reemplazan lo de arriba y yo reemplazo lo de abajo, que mire, es a la 2 y a la 2 otra vez. Háganle con lo de arriba y yo lo de abajo. Entonces, 1 por 3, 3, 4 menos 3, 1, y 1 elevado al cuadrado, 1. Ya llegué, ya hice el primero, ya hice lo de abajo. Luego ustedes sí se demoran haciendo lo de arriba. -35, profe. Y -35 sobre 1, pues me da -35. Perfecto. Entonces, mire que ya tenemos la X, la Y la pendiente. Y si tengo la X, la Y y la pendiente, pues puedo hallar la ecuación de la recta, ya que la ecuación de la recta se supone que es Y igual a MX, acuérdese, a MX más B. Entonces, acordémonos, aquí lo que hallamos fue la ecuación de la recta tangente a la curva, que es lo que conocemos como la derivada, ¿cierto? En los bajos mundos, allá, en el mercado negro de las matemáticas, la ecuación de la recta tangente a la curva.
Listo. Aquí ya hallamos el valor de la pendiente, pero como necesitamos es la ecuación de la recta tangente a la curva, pues debo reemplazar ahí. Y entonces pues reemplazamos, así como cuando reemplaza uno. Y entonces uno dice menos tri es igual a m, que es menos 35, por x, que el x en este caso es 1, entonces voy a colocarlo acá por 1, y le voy a sumar b. Pero en este caso, como 1 por 35 me da menos 35, pasa al otro lado a restar, se vuelve más 35, 35 menos 3, voy a dejar acá 35 menos 3, ese es el valor que me va a dar el valor de b. Entonces voy a dejarlo aquí y coloco otra vez el igual, y b sería 32. 32, por tanto, la ecuación de la recta tangente a la curva cuando x es igual a 1 va a ser igual a, flechita para allá, tururún, tururún. Uy, esos iguales parecen chulitos. Es igual, perdón, igual, rayita, igual, rayita, a mx, o sea, menos 35, que nos ayudaron a hallarlo, de x, porque hace parte de la variable, más b, pero b es más 32. Uy, profe, sinceramente, a mí me huele que el profe se va a descachar con esto. Vamos a ver. Entonces, voy a llevarme las dos funciones a GeoGebra. Entonces, voy a Profe, ¿no es más llevarme 32? más 32, ¿cierto? ¿Más? Sí. Sí, es que me faltó el palito ahí hacia arriba. Listo, muchas gracias. Entonces, voy a colocar las funciones en GeoGebra. Mientras me está copiando por ahí, espero. Voy a colocarlas. 2x a la 3 menos 5. Perdón, voy a borrar todo este chorrero. Nuevo. No guardar. Entonces voy a colocar aquí f de x. F, abre paréntesis. El abrir paréntesis es con abrir paréntesis y el paréntesis igual. Entonces me queda en la parte de arriba. Arriba me dice 2x a la 3 menos 5. 2x a la 3 menos 5. En la parte de abajo necesito un paréntesis. Paréntesis y cierro paréntesis para despejar. Dividir, abro paréntesis, cierro paréntesis. Ya se cerró paréntesis. En la parte de abajo dice 4 menos 3x cuadrado. 4 menos 3x elevado al cuadrado. Chingles. Uy, qué cosa tan horrible. Listo. Entonces ahora sí, le voy a compartir pantalla. Mientras tanto, viene por aquí. Hola Karen, tú no habías hablado, no has hablado. Tú nunca me hablas. Listo. Entonces, vamos a ver por aquí. Por acá. Listo. Y entonces la ecuación es menos 35 más 32. Menos 35 más 32. La voy a colocar acá. Entonces, y es igual a menos 35x más 32. Esta es la función de arriba. Miren aquí está. Qué cosa tan horrenda está. Pero ahí está. Y entonces, uy, mírenla acá. Que cuando x es 1, entonces vamos a buscar el punto de intersección. Para eso es entre ellas dos, entre esta y esta, que está por acá, que, uy, ese punto no se... Sí se nota, pero como que ahí me sospecha. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que estamos mirando alrededor de x igual a 1. Y entonces, pues, obviamente, cuando revisamos cuando x es igual a 1, pues, el 1, a pesar de que la línea pasa por el antecito del 1, pues, si se dan cuenta, tiene una leve inclinación decreciente. Pues acá, si yo hiciera la proyección, pues acá está el 1 y acá está el menos 3. Uy, chanfilo. Si era menos 3 el punto de intersección, yo no me acuerdo. Mírelo, 1 menos 3. Ay, por ahora vamos bien. Ahora, esa es la ecuación, entonces démonos cuenta cómo quedó la gráfica. Sí, ahí se cortan, y a pesar de que de pronto pues no se ve como nosotros quisiéramos, ¿sí? Yo voy a acercar más bien. Acércate, acércate, acércate. Listo, ahí está. Más cerquita. Entonces, ahí nos damos cuenta que la toca en un solo puntico. Ay, profe, pero la está atravesando aquí. Pues claro, toca acá y como se toca en un solo punto, pues tiene que atravesarla, obviamente.
en ese caso. Pero ahora, profe, ¿y esto cómo hacemos? Pues le pregunto, si su merced se quiere aproximar, pues ¿a qué valor sería pertinente aproximarse? ¿A qué valor sería pertinente acercarnos para verificar la aproximación lineal? ¿A qué valor? A 1. A 1, ¿cierto? No me puedo aproximar a otro valor. Digamos con, ¿qué valor? Con x igual a 0,999. Eso, con ese número ya estoy cerquita a 1. ¿Sí? Y entonces voy a reemplazar en las dos ecuaciones. ¿En cuál dos ecuaciones? En la de arriba que dice 2x a la 3. ¿Sí? En esa que dice 2x elevado a la 3, no sé qué más sigue, pero pues ya lo busco. Menos 5, menos 5, menos 5, y esto dividido, oigan, ya estoy perdiendo la memoria, 4 menos 3x al cuadrado, 4 menos 3x elevado al cuadrado. Les voy a reemplazar en esa función, aquí diciendo que x, f de 1, porque esa es la idea, aproximarme a esa función. Acércate un poquito más, igualito, y ¿por qué no apareció eso? Por acá, paréntesis, ahí, f de 1. Y voy a hacer aquí también el y de 1. El y de 1 que se puede expresar de esa forma. Entonces acá, mientras usted hace lo de la izquierda, a otros que hagan lo de la derecha, pero menos 35, abro paréntesis, el 0,99 y 9. ¿Es 9? Sí, lo más cercano. Más 32. Y miremos a ver qué sucede en este caso. Voy a coger este valorcito que me queda mejor aquí. Control C. Voy a hacerlo por aquí. De todas formas, ayudémosle. 2, abro paréntesis, control B, elevado, elevado, elevado a la 3, a la 3 nomás, menos 5, en la parte de abajo, sí, ahora el 4, menos 3, abre paréntesis, bueno, control B, elevado a la 2. Y esa operación que vamos a hacer en la parte izquierda, tiene que ver, de cierta forma, con algo que me va a aparecer en la parte derecha. ¿Cuánto le da a la izquierda y cuánto le da a la derecha? En la derecha. Ayúdeme. Profe, a mí en el del lado izquierdo me dio menos 2,98. Menos 2,98. Vamos a ver. ¿Alguien me puede confirmar menos 2,98? Sí, profe, y el de la derecha da menos 2,9.
96. Uy, no, estamos descachados, casi nada, ¿no? Menos 2,96. Preguntica, ¿en dónde es más cómodo hacer la operación? ¿En la función original o en la aproximación lineal? ¿En dónde será más fácil? ¿En la Pues por original? comodidad en la función lineal, profe. En la función lineal y no nos descachamos mucho, ¿sí? No nos descachamos mucho. Si vamos y miramos en la gráfica, ¿sí? Nos damos cuenta que reemplazar, aquí lo que estamos haciendo es reemplazando en la línea y nos da un valor muy similar, reemplazando en la función racional nos da un valor muy similar en los dos casos, ¿sí? Pues mire que si yo voy y me meto con valores, voy a coger un valor por aquí, tiquití, y vamos a mirar acá, un punto. Y fue este punto. Y vamos a ver cómo pudiera yo enlazar ese punto con otro punto. No, es que tendría que trabajar dos puntos por separado. Si yo me acerco, miren lo que va a pasar con estos dos puntos acá. Entre más me venga yo para aquí, voy por aquí. Si yo me alejo, digamos, aquí estoy estoy alejado de los dos valores, los dos puntos, aunque están cercanos en Y, ¿cierto? Están cercanos en Y, los X no coinciden mucho, pero entre más me acerque los X, mire, entre más me acerque los X, ¿sí? Los X, mire, aquí 0,87, 0,97, los valores de Y se están acercando, ¿verdad? Más me acerco, y entonces, ¿cuál es la idea? Por eso es que cuando llego a ese punto A, ¿cierto? A ese punto A que tengo yo acá, se me genera esa aproximación lineal. Y es por eso que indistintamente, más bien indistintamente que utilice sobre la función o utilice sobre la recta, eso es como cuando juega uno de tiro al blanco, ¿sí? Si yo le tiro al blanco alrededor de 2, para la función, me da aquí. ¡Prum! Pero si tiro al blanco a la función con la recta, ni idea, por allá en menos infinito, ¿sí? Dese cuenta. Pero en cambio, si me acerco al tiro al blanco al punto A, lo que más cercano pueda al punto A sobre la función o sobre la línea recta tangente, pues me va a dar el mismo valor. Y esa es la intención de esta teoría con respecto a las aproximaciones lineales. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? ¿Entendible? ¿Trabajable? Creo que trabajable, en primera instancia podríamos denominarlo así, y espero que sea de esa forma. Entonces, ¿qué le voy a proponer yo a su merced? Que trabaje de manera individual, ¿sí? Que haga lo que quiera, como dice mi mamá, ¿sí? Pero que practique sobre estas reglas de las derivadas, estas reglas de las derivadas. Cuando usted se sienta consciente de estas reglas de las derivadas, ¿sí? Suma, resta, mire que aquí aparece suma, resta, multiplicación y división. Suma, resta. Más abajo aparecen las divisiones. No se afán. Y mire que aparecen notadas de diferentes formas. Por aquí aparecen las multiplicaciones. Uy, pregunta cómo se hace ese 22. Ese sí no lo pude hacer yo desde chiquito. Pero alguien me puede ayudar a hacer el 22. ¿Cómo se hace el 22? ¿Cómo se haría el 22? ¿Alguien que me cuente cómo se podría hacer ese 22? Se lo muestro más cerquita para que lo entienda. Este 22, ¿cómo se haría? ¿Cómo lo haría? Volviéndolo una multiplicación. Volviéndolo una multiplicación de dos paréntesis. Del primer paréntesis que iría 4x más 3 multiplicado por 4x más 3. Y listo. Así se haría ese. Y este de abajo, profe, lo mismo. La multiplicación del paréntesis que iría 7 menos 3x a la 3 por la misma que hice 7 menos 3x a la 3. Y listo. Entonces, pues aquí ya es practicar, netamente. Digamos que le podemos meter el contexto de aproximación lineal, claro, sí, usted podría hacerlo. Pero pues aquí yo lo invito es a que practique, mire, la del producto, la de la división, la de la división, la de la división, ¿sí?
la de la división, aquí aparece una división y una multiplicación. ¿Qué hago primero, profe? Pues no, pues si quiere plantee la multiplicación de la derivada del primero por el segundo más el primero normal por la derivada del segundo. Pero ¿qué pasa? Que como en el primer momento tiene que hacer la derivada del primero, pues el primero es la derivada de la división, que es el primero derivado por el segundo normal menos el primero normal por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado por el primero normal, menos, no más, qué pena, el primero normal por el segundo derivado, que en este caso es un 3. Y ya. Entonces ya ahí es resolver operaciones, lo mismo sucede con este, es resolver operaciones. ¿Cuál es la primera intención que tengo yo? Que el día viernes, de este tipo de ejercicios, hagamos esa primera evaluación utilizando la regla de la adición o sustracción, la del producto o el cociente de cualquiera de esas derivadas de ese tipo. Y listo. Entonces creo que con esto le puedo dejar un tiempito como para que su merced practique, para que trabaje. En caso tal de que tenga dudas, yo no me voy de aquí, ¿sí? Aquí estoy. Y pues voy más bien conversando con aquellos que me dijeron